Hola a todos, el que les habla es el alumno Edwin Luis Castro Piro, estudiante de la Facultad de Psicología. En este momento les voy a hablar sobre la personalidad paranoide. Bueno, la personalidad paranoide es un trastorno de la personalidad llevada a la suspicacia al extremo. Esto quiere decir la inseguridad. Una persona con trastorno de paranoide es generalmente desconfiado, tiene mucha desconfianza entre las demás personas. Piensan que le van a hacer daño, engañar o explotar. Siempre paran a la defensiva. Normalmente todas estas personas eh, tienen un cierto de descontrol en sí mismo porque estas personas se hacen ideas en la cabeza, piensan que las personas van a hacer algo mal contra él. Entonces se hace la idea en la cabeza y luego lo ejecuta. Tienen ese tic o esa voz que lo dice, hazlo. Eh, los individuos con este trastorno de paranoide, como bien lo dije, carecen de desconfianza, tienen excesiva necesidad de ser autosuficientes y un fuerte sentido de autonomía. También necesitan tener un alto grado de control a los que lo rodean. A menudo son críticos, eh, incapaces de colaborar hacia las demás personas y tienen una gran dificultad para aceptar cualquier tipo de crítica. Normalmente, como lo repetí, estas personas se hacen la idea en la cabeza y al final lo ejecutan. Con la explicación, el trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por una tendencia generalizada e injustificada a interpretar las acciones de los demás como deliberadamente malintencionadas. Es decir, las personas que sufren este trastorno piensan que los demás quieren perjudicarlos, de tal forma que desarrollan una desconfianza hacia las acciones de los demás. Asimismo, este trastorno empieza a inicios de la edad adulta, pero se manifiesta en la infancia o adolescencia, en la cual el niño es solitario y desarrolla pocas relaciones con sus compañeros. Por otro lado, este trastorno se desarrolla más en hombres y en personas que tienen familiares que han sufrido o sufren algún tipo de esquizofrenia. Asimismo, también se presenta en sordos, ya que debido a que no pueden oír, esto les crea una desconfianza extrema. Por otro lado, las personas que sufren este trastorno son sensibles a las críticas, no olvidan los insultos, de tal modo que llevan rencor. Asimismo, el trastorno de la paranoide de la personalidad tiene una alta comorbilidad con la ansiedad y depresión, ya que estas personas están pensando injustificadamente en la lealtad y la finalidad de sus amigos y socios, en la cual ellos piensan que les quieren perjudicar, de tal modo que están pensando a cada momento qué es lo que es su finalidad de sus amigos y socios. Por otro lado, si la persona con este tipo de trastorno tiene pareja, esto desarrolla una actitud celotípica en la cual él está pensando o se imagina que su pareja le es infiel, de tal modo que es muy difícil
llevarse bien con estas personas que sufren el trastorno de paranoide de la personalidad. Los trastornos de la personalidad supone la exteriorización de los procesos desadaptativos y poco flexibles de los rasgos individuales de las personas que la padecen. Estos trastornos pueden afectar en mayor o menor medida a la capacidad de cognición, a las emociones, motivaciones o hasta la forma en la que estos sujetos relacionan y reaccionan con su entorno en general y en casi cualquier situación. En el trastorno de la personalidad y delincuencia se agrupan en dos grupos, en el grupo A y en el grupo B. Los trastornos en el grupo A apenas se modifican a lo largo de la biografía del sujeto, declinan en intensidad en la medida madura y vuelven a agudizarse en los últimos años de la vida. En el grupo A nos encontramos con el trastorno paranoide. Los que padecen este trastorno acaban viviendo solos, nunca establecen relaciones que los comprometan. Sus dificultades para relacionarse hacen que los familiares les abandonen. En el ámbito laboral, la falta de flexibilidad hace que se enemisten con los compañeros y litiguen contra la empresa. Si cometen delitos, son habitualmente contra las personas. En el trastorno esquizoide, estos suelen estar aislados y vivir al margen de la estructura sociofamiliar. Su incapacidad para las relaciones sociales le predispone a vivencias autorreferenciales, fobias, evitación y desconformidad con su autoimagen. Son vulnerables a la distimia, presentan reacciones desadaptativas y abuso de drogas. Cuando cometen delitos, son delitos contra la persona. El trastorno esquizotipo. Estos suelen ser hospitalizados por presentar ideación paranoide y autorreferencial. Suelen atravesar periodos de depresión o episodios psicóticos breves. Es frecuente entre mendigos como vagabundos. Los delitos cometidos suelen ser contra la persona, ya sea lesiones, homicidios, asesinatos o daños de algún otro tipo. En los trastornos de la personalidad del grupo B suelen tener frecuentes problemas sociales como legales por su tendencia a chocar contra las normas. Suelen ser considerados ingobernables desde la infancia. En este grupo está el trastorno límite. Posiblemente es la más grave de todos los trastornos por aglutinar síntomas histriónicos, obsesivos, antisociales y psicóticos. Aunque en general no toleran la soledad, su descontrol hace muy difícil la convivencia. Cada explosión va seguida de arrepentimiento y súplicas de ayuda. Cuando no amenazan de suicidio por temor al abandono, tienden a ir mejorando en el transcurso del tiempo. Esto se da en mujeres de entre 20 o menores de 20 años. El trastorno histriónico se expresa en la clínica a través de distintos intentos de suicidio instrumentales y trastornos conductuales. Suelen tener conflictos con todo el mundo. Son ambulantes, dan un intenso significado afectivo a lo que les ocurre. El trastorno narcisista. Están envueltos en fantasías de grandeza, no aceptan la realidad ni sus propios defectos como tampoco sus limitaciones. Acaban tiranizando a los que los rodean, considerándoles responsables de sus problemas y frustraciones. Son presumidos, fatuosos, egoístas, hasta terminan por vivir
a solas con sus fantasías. El trastorno antisocial. Ya desde la infancia expresan conflictos con las normas. Aparecen en personas que de niños mienten, roban, se escapan de casa, faltan a la escuela. Su falta de miedo les hace conducirse de manera poco sensata ante los problemas. Es el trastorno de personalidad que más relacionada está con la delincuencia. Gracias. Buenos días, profesora y compañeros. En esta mañana les hablaré acerca de un tema muy relevante, controversial, denominado violencia de género, específicamente violencia en el trabajo. Según la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, esta define a la violencia contra la mujer como cualquier acción, conducta basada en su género, que cause la muerte o sufrimiento tanto físico, sexual y psicológico. A partir de esta definición se tiende a identificar violencia contra la mujer con violencia de género, cuando en realidad no son sinónimos. Y más bien la violencia contra la mujer está incluida en la violencia de género, como otros a la violencia por perjuicio, como haré ver en el siguiente caso de violencia en el trabajo. Este tipo de violencia remite en la persistencia de una división sexual en el trabajo tradicional, marcado por consideraciones de género y que se asigna mayor valoración y reconocimiento al trabajo que realizan los hombres en el mundo, y no reconoce y valora adecuadamente al trabajo no remunerado que realizan las mujeres de diferentes edades en el hogar a lo largo de la historia. Asimismo, en el trabajo de las mujeres ha sido y es un trabajo dedicado al cuidado de los suyos. Sin embargo, al entrar las mujeres en el mercado laboral, lo hacen con esta marca de distinción sexual en el trabajo, pues la mayoría tienen puestos precarios, sin acceder a beneficios del sistema de protección y seguridad social. No obstante, la brecha de género en la educación primaria y secundaria viene recortándose y hay cada vez mayor incorporación de las mujeres en el estudio universitario, pese que persiste la división sexual y la presencia inequitativa, pese a tener las mismas calificaciones que sus compañeros varones. Cabe recalcar la Ley 36364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley consiste en valorar a la mujer como a sus seres queridos. Para finalizar, cabe mencionar una de las modalidades más visibles que se presenta en la violencia de género, que es el hostigamiento sexual, muchas veces dadas por las personas con puestos más altos, de mayor jerarquía, mejor dicho. Un tema muy preocupante, pero que aún existe en los tiempos. Gracias. La violencia económica o patrimonial es un tipo de violencia del mismo nivel que la violencia física y la violencia sexual. Es decir, se da en muchos ámbitos, como por ejemplo en lo doméstico y en lo laboral. Como por ejemplo, existe una restricción económica en la familia, cuando expone de manera prepotente las prioridades o bienes que posee la persona. Como por ejemplo, el sueldo es menor que la persona contraria. Ojo, siendo el mismo trabajo. Este tipo de violencia se encuentra más frecuentemente en las mujeres, en el ámbito del hogar, en el ámbito del trabajo. En el ámbito del hogar, cuando siempre estás dependiendo del dinero que te da tu pareja,
o cuando te restringe el dinero, o por ejemplo, cuando te reprocha el mal uso que le das al dinero. Hay muchos casos de violencia económica. A grosso modo, es problema social que va muy de la mano del machismo. Es un problema social en el cual nosotros seguiremos luchando día a día. Gracias. Acoso sexual en espacios públicos es otro de los problemas que abarca la violencia de género. El acoso sexual en espacios públicos es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otras. Quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, humillación en los espacios públicos. Asimismo, comprende una amplia gama de prácticas tales como actos de naturaleza sexual, verbal o gestual, comentarios de carácter sexual, gestos obscenos que resultan insoportables, hostiles y humillantes para la víctima. Se trata de una práctica perjudicial que no ha recibido la debida atención y que busca ratificar la masculinidad y el dominio de los hombres del espacio público, dañando la autoestima de las mujeres y restringiendo su movilidad geográfica. Los datos de una encuesta de opinión realizada a finales del 2012 en 19 regiones del Perú señalan que el 64% de las mujeres se sienten inseguras en las calles a cualquier hora del día, cifra que aumenta a 90% por la noche. Este es un problema sumamente arraigado en nuestro país y es muy importante tomar conciencia sobre ello. Muchas gracias.